La más cordial bienvenida a este su espacio, a su programa Apóstoles de la Cruz, programa de radio. El día de hoy con un conductor y un tema muy especiales en la persona del Padre Carlos Castro Tello, misionero del Espíritu Santo, quien más adelante lo van a tener por ahí a cuadro en pantalla, y se me ha solicitado, y lo hago con muchas ganas, con mucho placer, muy contento, porque es el primer programa que me toca interactuar con él, y en ese sentido para mí es un honor, darles a ustedes la bienvenida, agradecerles el favor de su preferencia, pedirles que aprovechemos, y yo me uno también a esa petición, aprovechar la presencia, la conducción del programa del día de hoy, del tema, que es muy interesante. Ahorita vamos a mencionar su título, y quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas que ya nos están siguiendo desde ahorita y que habrán de incorporarse a esta transmisión completamente en vivo por Facebook a través de Crisol de la Alegría, de CBP de la Alegría, Apóstoles de la Cruz, programa de radio, por supuesto, y a todas y cada una de las plataformas digitales, en estos medios remotos, a distancia, por medio de los cuales estamos transmitiendo. Agradecemos también a las personas que nos escuchan y nos habrán de escuchar a lo largo de una hora por el 89.5 de frecuencia modulada. Agradecemos también las facilidades otorgadas a los sacerdotes, en primer lugar el Padre Felipe Jesús Sánchez Gallego, por habernos dado las facilidades para la realización de este programa en este horario de tiempo durante estas últimas semanas. Vamos a tener también un aviso muy importante que dar hacia el final del programa. En ese sentido, agradecemos también al Padre Fernando Pérez, párroco de Cristo Buen Pastor, asesor también de Crisol de la Alegría, y bueno, obviamente a nuestro asesor también y director de este programa, quien hoy conduce, el Padre Carlos Castro Tello, misionero del Espíritu Santo. Y sin más preámbulo, vamos a recordarles que el tema que el Padre Carlos Castro tiene bien el día de hoy compartirnos con todos y cada uno de ustedes es la necesidad de orar. Y en ese sentido hay una serie de interrogantes muy especiales que yo les invito a que reflexionemos, a que pensemos y a que con toda la confianza del mundo aprovechemos la presencia del Padre Carlos Castro durante esta hora de tiempo para hacerle preguntas, hacerle comentarios, planteamientos, reflexiones con toda confianza. Si por ahí inclusive no desearan que apareciera su nombre, que fuera de carácter anónimo, pueden hacerlo mediante la página de Apóstoles de la Cruz, programa de radio, mediante un inbox, un messenger, y con todo respeto a esa confidencialidad, a ese anonimato, atenderemos su solicitud, la pregunta, el planteamiento, la reflexión que nos quiera compartir, y se la ponemos también al Padre durante esta transmisión del programa. Estas interrogantes que tenemos y que dan entrada al tema del día de hoy son: ¿alguna vez te has preguntado si hay una manera correcta de orar? ¿O si la oración hace en verdad una diferencia? ¿Nos escucha Dios cuando clamamos a Él? ¿Sí estamos orando de manera correcta? ¿Sí sabemos agradecer o pedir a Dios? ¿Por qué es necesaria la oración? Y si miramos a Jesús para aprender orando, entonces en estos tiempos de dificultades, en estos tiempos de pandemia, este término, esta acción de orar, yo creo que ha cobrado gran fuerza, y esas interrogantes inevitablemente se nos han venido a la mente, y para eso, sin más preámbulos, cedo micrófonos y cedo también la palabra al Padre Carlos Castro. Buenas tardes, buenas noches, Padre, ¿cómo está? Hasta Jesús María, San Luis Potosí. Bueno, muy buenas noches. Realmente participo yo en este programa con una grande alegría de poderme comunicar con ustedes después de algunas preguntas que me han hecho, precisamente las que tú ya nos decías, Juan Carlos. Muchas personas dicen, es que es verdad, Dios nos oye. ¿Qué sentido tiene el rezar? Yo le pido a Dios y no veo yo realmente que responda a lo que yo le estoy pidiendo. Como que es una inquietud, pues que se presenta, yo diré, muy normal en muchas personas. Porque tal vez lo de Dios, pues es una respuesta inmediata a aquello que le estamos pidiendo, porque lo necesitamos. Bueno, voy a iniciar propiamente estas reflexiones
primero fijándonos en Cristo, la oración de Jesús. Él tuvo necesidad de rezar. Es increíble que siendo Él el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre que ha venido a nosotros, tenía necesidad de orar. La primera vez que lo encontramos rezando es después del bautismo de Juan. Juan Bautista, pues lo hace el bautismo, pero lo interesante es que después del bautismo, no durante el bautismo, nos dice el evangelista San Lucas, se abrió el cielo y Jesús, puesto en oración, bajó sobre él el Espíritu Santo. Y voy a cerrar este. Bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Bien, pues él está haciendo oración y el Espíritu Santo baja precisamente a indicarle que debe de iniciar. Jesús se retira al desierto, movido por el Espíritu Santo, y ahí en oración, él, delante del Padre, enfrenta situaciones difíciles que no es el caso recordarlas aquí. Pero él ahí toma la decisión que el Padre le ha encomendado, es decir, llevar adelante la misión. Más adelante, vemos cómo cuando Jesús anda ya en plena pastoral, en pleno trabajo apostólico, nos dice San Lucas, su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. O sea, mucha gente acude a él precisamente para que los cure de sus enfermedades. Pero dice San Lucas, pero él, Jesús, se retiraba a lugares solitarios donde oraba, ¿sí? Como diciendo, no se dejaba de alguna manera atrapar por toda aquella gente que efectivamente lo necesitaba, pero él tenía necesidad de orar, de ponerse momentos en relación con su Padre. Y todo esto hay que decirlo, movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo siempre en él. O sea, la verdadera oración surge de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo primero que hay que anotar. No hay una oración, la verdadera oración siempre surge del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros no sabemos pedir, pero nos dice San Pablo, pero es Él el que nos sugiere qué es lo que debemos pedir, porque no sabemos rezar. Bueno, Jesús se retiraba pues a lugares solitarios para hacer oración. Y siempre vemos a Jesús en los momentos más importantes de su vida. No tomaba decisiones, por decirlo así, al azar, inmediatamente. Por ejemplo, cuando él va a elegir entre la cantidad de discípulos que lo seguían, va a elegir a 12, él se pone delante de Dios. Nos dice San Lucas, por aquellos días se fue él al monte a orar, fíjese, al monte, un lugar de encuentro con Dios. Se separa de las multitudes. Pasó la noche en la oración de Dios. O sea, toda la noche se la pasó orando, ¿no? Y luego dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos. Bien. Como que era una decisión realmente muy importante para la iglesia, para los que iban a continuar la obra de Jesús. Elige a 12. Pero para esto necesitaba él otra vez, volvemos, la luz del Espíritu Santo también, ¿eh? Eso está de Dios, para que de esta manera él pueda discernir cuáles son aquellos que Dios mismo quiere. Bien, y aquí nos da los nombres de ellos, no es el caso, los conocemos. Más adelante, cuando él también está en oración, dice que los discípulos de alguna manera se acercan a él, lo escuchan como Jesús que sube al monte está ahí con ellos. Bien, esto lo leemos en el capítulo 9, versículo 18 de San Lucas. Dice aquí, mientras oraba, estando con él los discípulos, Jesús preguntó,
casi como diciendo, a ver, si efectivamente ya tienen ellos la luz para saber realmente quién soy yo, quién dice la gente que soy yo. Ellos respondieron, bueno, unos que Juan Bautista, otros Elías, etcétera. Pedro le dice, tú eres el ungido de Dios. Él sabe eso. En otro evangelio, en el de San Mateo, Jesús le va a decir, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es Él quien te ha revelado estas cosas, ¿sí? Pero vemos, es fruto de la oración. Jesús ha hecho oración. Dice el texto, mientras Él estaba orando a solas, bueno, se hallaban con Él los discípulos. Desde ese momento los discípulos caminan con Él. Era necesario que el mensaje de la cruz que les acababa de dar, cuando Él les dice, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, etcétera, era importante que supieran los apóstoles que no todo era cruz, no todo iba a ser dolor o sufrimiento de ninguna manera. Escoge a 3 de ellos y los lleva al monte, dice San Lucas. Unos 8 días después de estas palabras, o sea, después de que les había anunciado su pasión, tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago. Subió al monte a orar. A eso subió, Subió al monte a hacer oración, es un momento clave dentro de la misión de Jesús. Sube al monte a orar. Y el texto nos dice qué fue lo que sucedió ahí. Mientras oraba, fíjese, mientras está haciendo oración, el aspecto de su rostro se cambió. Sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y dice el texto, y en ese momento aparecen 2 personajes, Elías y Moisés. Son los 2 grandes profetas del Antiguo Testamento. Jesús dialoga con ellos. ¿De qué están dialogando? De la muerte. Vamos a decir mejor, de lo que iba a sucederle en Jerusalén. Ellos aparecían en su gloria y hablaban de su partida. O sea, del éxodo de Jesús, de su salida de este mundo al Padre. Es interesante que Elías, en la tradición judía, se dice que fue llevado al cielo. De Moisés, aunque no lo dice la Biblia, hay un libro que se llama La Asunción de Moisés, o sea, Moisés también llevado al cielo. Y de lo que están hablando aquí Moisés y Elías con Jesús, es de Jesús, de su llevada al cielo, No dicen de su resurrección simplemente, sino que va a ser el Espíritu el que lo va a llevar al cielo. O sea, como que son los 3 personajes levantados, llevados al cielo. Aquí lo que interesa subrayar es que todo esto sucede en un ambiente de oración, en un ambiente de diálogo, con Dios. Esta es la oración. La oración no es otra cosa que levantar el alma, ponerla en relación con Dios, como poniéndonos en su presencia, casi antes de pedirle algo, decirle, Señor, gracias por todo, por lo que me has dado que no veo, tal vez. Te alabo, te bendigo. Yo creo en ti, tú estás aquí. Tú te has hecho presente en nuestra historia, en nuestra vida. Te haces presente en la Eucaristía. Te haces presente en tu palabra. Tú estás a acompañarme en mi dolor. Esto hay que decírselo. Para eso se encarnó Jesús, para acompañarnos. Él nos acompaña. No vino a cambiar las cosas. Los milagros que Él realizó fueron simplemente para confirmar su doctrina, para que creyeran que era el enviado de Dios. Él era el que venía a establecer el reino de Dios. Es más, Jesús mismo es el reino. Cuando Jesús indica el reino de Dios está entre ustedes, ya está cerca. Sí, el reino está cerca porque Dios está en él. Como que la expresión puede ser, Dios ya está aquí. Bien, no me quiero desviar en estos temas que son muy interesantes de la Escritura, sino ponerlo siempre en el ¿cómo se llama? En el contexto de la oración. Bueno,
Están los tres personajes y nos dice adelante el texto, estaba diciendo estas cosas cuando vino nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube se llenaron de temor. Se oyó entonces una voz que decía, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo, escúchenlo. Hay que aprender a escuchar, hay que aprender a escuchar. Jesús nos habla de muchas maneras, como diciéndole el Padre de los cielos a los apóstoles, no tengan miedo de que esté anunciando su pasión. Es decir, no todo va a terminar en un Viernes Santo. No está explícito eso, por supuesto. Pero háganle caso, confíen en Él. Sí, la oración nos lleva a confiar en Dios en los momentos difíciles. Esto es parte de la oración. Hay que confiar en Él a pesar de lo que nos esté sucediendo, a pesar de nuestras dificultades, pues por las que pasamos, sobre todo, pues en estos tiempos de pandemia. Bien, más adelante es interesante que Jesús no solo pide, no solo centra toda su atención en pedirle al Padre de los cielos algo. No, no, lo alaba, lo alaba. Una vez que los discípulos regresan de una misión que Jesús les había confiado y que regresaron felices porque les había ido muy bien, de maravilla. Y regresan y le cuentan a Jesús, todo esto lo hicimos en tu nombre hemos realizado todas estas cosas. Les dice Jesús, no se alegren de eso. Os he dado poder, sí, yo, sobre toda potencia enemiga, nada les va a hacer daño. Pero no se alegren por eso. No se alegren de que los espíritus se les sometan. Alegraos más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Ni siquiera dice Jesús, alégrense por todo lo bueno que han hecho, no. Eso pónganlo en manos de Dios, porque sus nombres ya están escritos en el cielo. ¿Y qué hace Jesús? Es tanta su alegría, dice San Lucas, en aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo. Yo quiero subrayar mucho esto del Espíritu Santo. Miren, la figura de Jesús en el Evangelio de San Lucas es la de un profeta, de uno que viene a transmitir una buena noticia. Eso es lo que viene a dar, es un profeta. Pero unido a su misión profética está la oración y el Espíritu Santo. No podemos separar esos tres aspectos. El Espíritu Santo, que es el que nos mueve. Podemos ser profetas porque el Espíritu Santo nos dice lo que tenemos que dar, lo que evangelizar. Bien, en ese aspecto estamos pues en la oración con Él. ¿Qué le dice Jesús al Padre de los cielos, movido por el Espíritu Santo? Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, este ha sido tu beneplácito. Y luego dice Jesús, les dice a sus discípulos, todo me ha sido entregado por mi Padre. Él es quien me lo ha dado. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. O sea, el conocimiento del Padre Dios lo conoce Jesús, que es su Hijo. Pero también dice aquí una cosa, que lo conocen todos aquellos a quienes el Hijo les quiera revelar estos misterios de Dios. Sí, la oración supone el silencio, el dejar un poco tantas inquietudes que tenemos para escuchar a Cristo. Cristo nos va a revelar pues lo que tiene que darnos confianza en la vida, lo que nos tiene que dar a salir pues de nuestro egoísmo. Estamos centrados muchas veces en nosotros mismos, pensamos en nosotros, queremos que las cosas salgan como nosotros, pero también nos va a decir Jesús, sus caminos no son los caminos de Dios. Dios tiene sus caminos para ustedes. Y en estos caminos, como diciendo, van a encontrar la paz, van a encontrar el gozo. Es difícil a veces creer todo esto, pero hay que hacer la experiencia. Esta es una invitación a entrar en el silencio
a ponernos delante del Padre de los cielos y pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo no sé orar, enséñame a orar. ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que pedir? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que me conviene? Bueno, seguimos en otros textos, todavía tenemos momento para antes de hacer un primer espacio, que es otra vez lo mismo, estando orando en cierto lugar. Siempre Lucas insiste en eso, que Jesús es el que está rezando en un lugar. Tenía necesidad de orar. Pero cuando terminó Jesús de rezar, de orar, le dice uno de sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Creo que esto hay que pedirle a Jesús, enséñanos a orar. No voy a detenerme en este momento, lo dejo para la segunda parte, que viene siendo ya la oración nuestra, la oración de los cristianos. Aquí San Lucas nos da un pequeño tratado de oración al que voy a referirme más adelante. Ahorita lo que importa es subrayar que cuando Jesús de alguna manera tiene algo importante que decir o que hacer, pasa la noche en la oración. O como dice San Lucas, estando él orando en cierto lugar. Bien, esto en lo que se refiere, pues todavía a la oración de Jesús. Esta oración de Jesús, él la hace también continuamente por sus discípulos. De una manera muy en concreta, lo hace con Pedro, ¿no? Ya ven que Pedro, pues tenía sus dudas, ¿eh? Es normal. Él esperaba un Mesías muy diferente al que veía Jesús. Veía que Jesús no hacía obras extraordinarias. Pensaban que él iba a ser el rey del universo. De hecho lo es, pero no de la manera como ellos querían. Ellos querían que de alguna manera este reino de Dios se implantara en la tierra, que hubiera justicia, que hubiera paz y que sometiera a todos sus enemigos. Sí, y además ellos tenían la esperanza, los 12, pues de ser precisamente, pues no sé decir, humanamente hablando, los del gabinete de ese rey, por decirlo así, querían estar ahí con él. Ellos iban a juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿sí? Pero no veía nada. Es más, en la cena, que es a lo que me voy a referir, Jesús les anuncia su pasión. Ya lo dice con toda claridad. Les anuncia a través del pan y del vino que él consagra. Les dice, este es mi cuerpo que va a ser entregado, que va a ser entregado por ustedes. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después toma el cáliz y dice, este cáliz es la nueva alianza, o sea, con esta sangre de Cristo se establece una relación. Esto es importante, la relación. No somos gentes separadas. Somos personas que estamos todos unidos. Estamos relacionados con la naturaleza, relacionados con Dios. Un individuo no puede cerrarse en sí mismo porque se pierde. Lo que hace al hombre vivir, salir de sí mismo, es la relación. Hay que aprender a relacionarnos movidos por el Espíritu Santo, insisto, movidos por el amor. ¿Sí? Un amor que no siempre es sentimental, no es cuestión de sentimientos. Es un movimiento del Espíritu Santo, del amor de Dios. Bueno, y de una vez señalo exactamente lo que Jesús le dice a Pedro en el capítulo 22. Lo tenemos en el versículo 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti. O sea, Jesús ha rogado por Pedro, ha pedido por él, para que tu fe no desfallezca. Necesito que seas firme, que tengas mucha fe, como diciendo a pesar de lo que estás viendo. Y una vez que hayas vuelto, ya Jesús sabe lo que va a suceder, lo va a negar. Pedro va a negar a Jesús.
Pero dice, pero ya cuando regreses, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Dales confianza. Creo que esta es una tarea no solo de Pedro, ni solo de los sacerdotes. Nos toca a nosotros vivir en tal forma la experiencia de Dios, movidos por el Espíritu, que podamos ayudar a nuestros hermanos, a los débiles, a los más necesitados, a los pobres. Bueno, pues ahorita hacemos un descanso, según me habían dicho, una pausa, y en la siguiente parte hablaremos un poco más de nuestra propia oración. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Buenas noches nuevamente. Bienvenidos para aquellas personas que tienen poquito de haberse integrado a este programa, a esta emisión del programa Apóstoles de la Cruz, programa de radio con el Padre Carlos Castro, misionero del Espíritu Santo, que además es nuestro director y asesor de este programa, de este espacio. Y bueno, como él mencionaba, ya tenemos por aquí también inclusive algunos saludos y algunos comentarios de Nadia Benítez. Saludos a cada uno de ustedes que hacen posible que aprendamos y acrecentemos nuestra fe. Muchas gracias, Nadia, por vernos y por tu mensaje. Igualmente lo saludo a usted, Padre Carlos. Dios lo bendiga, le dice Nadia Benítez. Gracias. Tina Flores, saludos, Padre Carlos Castro. Dios lo bendice. Muchas gracias, Tina Flores, por tu mensaje. Lucy Aguirre, conductora también del programa. Padre Carlos, qué gusto que hoy nos comparte este tema. Saludos con cariño desde Monterrey. Muchas gracias, Lucy Aguirre. Gracias, Lucy. Marco Antonio Isaías Aguilar, saludos, Padre Carlos Castro, Dios lo bendiga. Él también nos acompaña desde la zona por allá de Guadalupe, de la parroquia de María Auxiliadora, de Apostolado de la Cruz. Marisela Muñoz, gracias, Padre Carlos. Muchas gracias, Marisela, también por tu mensaje y por favorecernos con tu atención, con tu tiempo. Nene González, saludos al programa. Muchas gracias, Nene. Catalina González, así es, en respuesta o en afirmación a lo que nos ha tenido bien compartir Padre Carlos durante la primera parte del programa. Heriberto Lozano, saludos, Padre Carlos y hermanos, todo para gloria del Padre. Muchas gracias, Heriberto. Nos acompañó por ahí también en el programa pasado. Josefina Cervera Arce, buenas noches. Gracias por esta posibilidad de escuchar al Padre Carlos Castro. Al contrario, todos somos bendecidos también por esta presencia y por estas enseñanzas. Apostolado de la Cruz Culiacán, qué bello tema. Qué gusto verlo, Padre Carlos. Hacía falta sus enseñanzas. Un saludo desde Apostolado de Culiacán. Gracias. Gracias. Elizabeth Ortiz, saludos, Padre Castro, bendiciones también de parte de Elizabeth Ortiz, Padre. José Roberto Peña Parga, saludos y bendiciones para toda la audiencia y al Padre Carlos, muchas gracias. José Roberto también siempre nos acompaña y siempre nos ve por aquí. Juan de Dios Cantú Rodríguez, saludos, Padre Castro, la oración es el alimento del alma, por eso siempre oremos, oremos y oremos, así es. Pues bueno, hacíamos por ahí hincapié de algunas preguntas, Padre, al inicio de esta emisión que usted mencionaba que iban a ser tocadas durante el transcurso y el desarrollo del programa y así han venido siendo. Y estas preguntas se las vuelvo a repetir a la audiencia para que se sientan en la confianza no solo de saludar, comentar, sino también hacernos alguna pregunta, alguna inquietud. Con toda confianza aprovechemos este espacio y sobre todo la presencia del Padre Carlos, y es, ¿alguna vez te has preguntado si hay una manera correcta de orar o si la oración hace en verdad una diferencia? ¿Nos escucha Dios cuando clamamos a Él? ¿Sí estamos orando de manera correcta?
¿O sí sabemos agradecer o pedirle a Dios también? Porque es necesaria la oración. Y fíjese, Padre Carlos, esto viene a colación con, en estos tiempos de pandemia, de prueba y de dificultad, definitivamente la oración ha sido una acción muy socorrida y muy llevada a cabo por todos los fieles. En ese sentido, los niveles de oración y la cantidad de oración, la comunicación con Dios se ha incrementado muchísimo, y en gran medida es, pues obviamente, para solicitar, clamar por salud, porque nos libre de enfermedades, de sufrimiento, de la misma muerte, Padre. Y como en su momento también a una persona que piensa hacer o piensa que hace todo bien y que su oración, comunicación con Dios es efectiva, es cercana, es positiva, y de repente sí se ve envuelta en un tema de sufrimiento, de enfermedad o de pérdida de algún ser querido muy cercano, y que luego vienen inevitablemente como seres humanos eh, las dudas, las confusiones, los planteamientos. Es difícil y es complicado. Entonces, a mí mismo también el día de ayer, Padre, me pasaban el dato de un señor, de un hermano, a quien queremos invitar al apostolado de la Cruz Señores en una de nuestras parroquias, y esta persona está pasando por un proceso muy fuerte, muy complicado, personalmente hablando, de relaciones personales, un divorcio, valga la redundancia. Además, esta persona trabaja en el sistema de salud y ahorita está viendo y viviendo una cantidad de cosas impresionante por la pandemia, por motivo de su profesión, y agréguele ese problema personal. Entonces, esta persona inclusive ya ha mostrado ciertas señas de querer hacerse daño. Entonces, ¿cómo llegarle a una persona así? ¿Cómo hablarle? ¿Cómo hacer que te escuche, que te ponga atención y que sobre todo te dé el sí a integrarse a una obra tan bonita como esta? Lo dejo, Padre, para que usted continúe. Somos aquí todo oídos y estamos a su entera disposición. Muchas gracias y no me despido. Bien, pues continuando, unos 2, 3 textos más acerca de la oración de Jesús. Realmente textos que nos hablan de alguna manera del sufrimiento de Cristo. Salió y como de costumbre fue al monte de los olivos y los discípulos le siguieron. Llegado a un lugar les dijo: pedid que no caigáis en tentación. O sea, pidan para no caer en la tentación. Bien. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo, que se puesto de rodillas oraba: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. O sea, en otras palabras, quita de mí este sufrimiento, quita de mí este dolor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Jesús sabe a lo que se está enfrentando. Le duele realmente, es un ser humano, o sea, sufre como nosotros, a pesar de que sea el Hijo de Dios. Dice la carta a los Filipenses, se despojó de sí mismo y en todo se hizo igual a nosotros. ¿Sí? Quería compartir nuestros dolores, nuestra miseria, para que de esta manera viéramos que Dios está con nosotros. Todo eso es un signo de amor de Dios. Él así nos lo quiere manifestar hasta el extremo. Bien, sumido en angustia, insistía más en su oración. ¿Sí? Estaba sumido en la angustia. Yo creo que esto es a veces muy común en nosotros, en muchas personas, están sumidas en angustia. Insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Es decir, hasta dónde llegaba pues este dolor. Levantándose de la oración, vino donde sus discípulos y los encontró dormidos de tristeza. Sí, ciertamente estaban tristes. Ya se imaginaban lo que iba a suceder, pero el hecho está, pues, quién sabe si la tristeza los durmió como haya sido. Pero Jesús les reclama: ¿cómo es que estáis dormidos? Levántense, oren para no caer en la tentación.
si Jesús insiste, pudiéramos decir que quizás Jesús tenía la tentación de no ir a la muerte, podía rehusarla, él podía hacerlo. Va a decir, si mi reino fuera de este mundo, yo ya habría mandado a mis gentes, ¿cómo se llama? Para que me sacaran de este apuro. Es decir, su reino es el de Dios y va a seguir los planes que Dios le ha indicado, porque solo de esta manera, en la cruz, nos va a comunicar su espíritu, insisto en esto. En la cruz nos comunica su espíritu, es lo que él quería. En un lugar determinado del Evangelio de San Juan, ya estando Jesús en la cruz, dice, tengo sed, tengo sed. Evidentemente es una sed física, pero no solo era una sed física, era un anhelo de transmitir su espíritu. Esto solo podemos comprenderlo cuando leemos el Evangelio de San Juan, que Jesús desde el principio le dice a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu. A la samaritana le promete darle el agua, símbolo del espíritu. En un día de fiesta Jesús grita a la gente, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y dice San Juan, lo decía refiriéndose al espíritu que iban a recibir, los que creyeran en él. El agua es símbolo del espíritu. Por eso cuando Jesús muere, de su costado brota el agua y la sangre, símbolos del espíritu. ¿Sí? Él venía a eso, a entregarnos su espíritu. Por eso en esto de la oración hay que tener presente pues al Espíritu Santo. Bien, el último texto en el Evangelio de San Lucas, pues es la oración de Jesús, cuando Él entrega su espíritu. En 23:46 leemos esto. Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. ¿Sí? Se dirige al Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Hay un texto en San Mateo mucho más dramático que este, que necesitaríamos explicarlo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en relación con ese texto, podemos leer en la carta a los romanos algo en esa línea que realmente es impresionante. Dice aquí el texto. Dice, el cual Jesús, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte. ¿Sí? Pidió que lo salvara de la muerte, dice aquí, y lo dice fuertemente, ¿no? Ruego, súplicas, es decir, grita, pide al Padre de los cielos con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte. Bien, aquí habría que explicar lo que sigue, fue escuchado, ¿sí? No lo salvó de la muerte de la cruz, pero le dio la vida en la resurrección. Bueno, como decía hace un momento, vamos a un poquito a ver nuestra oración, qué es lo que nos, como diciendo, bueno, pues Jesús es natural que él hiciera, o digo, como que entendemos algo de la oración de él, pero nosotros nos dice, bueno, primero nos enseña el Padre Nuestro. No voy a comentarlo, porque esto pues requeriría quizás otro programa para ir comentando cada una de estas expresiones, las 7 peticiones que aparecen ahí. Bueno, cuando pedimos que venga su reino, que nos dé el pan, que nos perdone, etcétera. Bien. Pero lo que sigue después de enseñar el Padre Nuestro, les pone una parábola, dice. Si uno de ustedes tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice, amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y aquel desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Pero luego dice Jesús, les aseguro que si no se levanta el hombre a darle los panes que está pidiendo por ser su amigo,
al menos se levantará por su importunidad, por decirlo así, y le dará cuanto necesite, como diciendo, ya no me sigas molestando. O sea, es una parábola, es un modo de decir, como diciendo, hay que insistir. Y sobre todo, esto lo dice inmediatamente después, pidan y se les va a dar. Pero será verdad esto, pidan y se les dará. Busquen y van a encontrar. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Bien, aquí es donde entramos ya en un cierto problema para muchas gentes, pero es que yo pido con insistencia, la puerta no se abre, por decirlo así. No encuentro lo que ando buscando. ¿Será que Dios no me oye? Él siempre nos oye, siempre nos oye. Que no necesariamente signifique que nos va a dar lo que le estamos pidiendo. Hay que pedirlo. El entrar en relación con Él es algo que ya nos sostiene. Y Dios nos escucha. Dios nos dará la fortaleza. Quizás no nos conviene lo que estamos pidiendo. Aunque a veces decimos, esto es tan doloroso que Dios me tiene que dar un bálsamo para que me cure de todo esto. Yo creo que la misma oración ya nos está ayudando. Estamos en relación con Él, aunque las cosas no cambien. Estamos unidos a Él. No hay que separarnos de Él. Hay tantas cosas que suceden en la vida. Tenemos experiencia de algo doloroso que sucedió hace años. Después del tiempo dicen, ay, qué bueno que pasó esto. Porque lo que he visto realmente ha traído para todos nosotros también bendiciones. En aquel momento fue muy doloroso. Dios no salvó la vida de mi hermano, ¿sí? Esto es dolorosísimo. Pero reflexionando sobre la historia me doy cuenta que sí nos ha escuchado el Señor. Bueno, esta es una experiencia que estamos invitados a hacer. Dios siempre nos escucha, lo cual no significa que nos vaya a dar exactamente lo que pedimos. Hablando de la oración de petición. Y Jesús, Padre, hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le da una piedra. O si le pide un pescado, en vez de pescado, le da una culebra. O si le pide un huevo, le da un escorpión. Si pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de los cielos dará el Espíritu Santo? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Yo creo que esto es esencial. Pedir que sea el Espíritu Santo realmente el que venga a nosotros. La oración no puede estar separada del Espíritu Santo, el que es el amor del Padre, es el que nos pone en relación unos con otros, es el amor de Dios. Bien, creo que habría algunas preguntas, ya tenemos poco tiempo, así es que... Sí, Padre. Gracias, Padre. En realidad no es para marcar el final del programa, sino más bien es para hacerlo partícipe de una pregunta bastante interesante que acaba de llegar. Es de el señor Marco Antonio Isaías Aguilar, que nos comparte: Padre Carlos, tengo una pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a un hermano del apostolado que tiene un problema de salud muy fuerte y a raíz de ese problema, él ya no quiere saber nada del apostolado? Mis hermanos y yo queremos ayudarlo, pero no sabemos cómo hacerle. Padre, ¿qué nos recomienda? ¿Cómo le podemos hacer para que este hermano nos escuche y regrese a nuestro apostolado? Gracias por su atención. Esa es la pregunta que nos hace el hermano Marco Antonio Isaías Aguilar. Padre, lo dejo. El modo de poder llegar a los demás siempre es mostrarles cariño por encima de todo. Es decir, mostrarles que los queremos, que los amamos, que estamos con ellos. Y ya no solo es como quitarle las ideas, no se le van a quitar porque yo le digo, no pienses en eso, cómo se te ocurre lo que vas a hacer, etcétera, sino que el modo de convencer es por el amor. Hay que amar de verdad, de veras quererlo, es decir, sentir con él, sentir su dolor, compartir su dolor.
Yo tengo algunas experiencias de esta naturaleza de personas que no solo es la cuestión física de enfermedad, sino la cuestión psicológica, que es la peor. ¿Qué es lo peor? Sienten la soledad de estas personas, están muy solas. Cuando se sienten acompañadas, cuando se sienten queridas, pues ayudamos, ¿eh? Yo no digo que esta sea la solución perfecta, sino la actitud con la que tenemos que ir siempre, es siempre la del cariño. Hay que amarlos, sí. Y pedirle a Dios que nos dé ese amor fuerte por mi hermano. Es parte mía. Es que así somos partes unos de otros, ¿eh? No somos individuos cerrados. Todos formamos parte de un único cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Todos estamos unidos en él, al cuerpo de Cristo. Y si Cristo nos ha amado, pues hay que aprender a amar. No creo que haya respuestas, no haya recetas para quitar a un hermano simplemente sus dolores, sus sufrimientos. Yo creo que la única es el amor. Es lo único que podemos hacer, como decirle, amo, te quiero ayudar, yo estoy contigo. Por el amor que te tengo, pues tú también ámame, como diciéndole así. Es decir, la deuda que yo tengo contigo, la de amarte, tú la tienes conmigo también, ámame. Bueno, a lo mejor la respuesta es muy simple, ¿no? Pero yo creo que la actitud cuenta mucho, más a veces que las palabras que podamos decirle. En fin, eso es lo que es. En este momento, pues yo no sé si me lo inspira el Espíritu Santo, espero que así sea, ¿no? Habrá algo más que ustedes mismos podrán responder. Bueno, no sé, continuamos. Ya nos falta un poco de tiempo. Bien, aparte pues de esta oración, podemos nosotros considerar como dentro de la obra de la cruz, a la que pertenecemos, somos apóstoles de la cruz. Hay que entender esta cruz como la cruz del apostolado. Tal vez no la conoce todo el mundo. Es una cruz gloriosa, es una cruz llena de luces, donde se nos manifiesta el amor de Dios. Hay que captar esto, hay que ver esta cruz. Y somos nosotros apóstoles del mensaje de esa cruz del apostolado, que es precisamente la del amor. Bien, y es una cruz que de alguna manera vemos el corazón de Cristo que está sangrando, que está atravesado por una lanza, pero es el corazón del Cristo resucitado. No, ya no es el Cristo muerto. Es más, lo que nosotros recibimos en la Eucaristía es a Cristo resucitado, el cuerpo de Cristo resucitado. Él sigue vivo en nosotros. Y esa imagen de la cruz del apostolado es lo que nos viene a decir, es decir, el amor de Dios. Y a nosotros como apóstoles de la cruz, de esa cruz del apostolado, nuestra tarea es difundir el amor. Eso es lo que tenemos que hacer. El dolor, el sufrimiento que implica mucho de esto, ha cambiado ya yo designo, Cristo con su muerte ha cambiado el sentido del dolor. Ahora este dolor, es más, nos pone en relación con Cristo, nos pone en relación con su amor. Esto es importante ver. En la espiritualidad de la cruz no es el dolor lo que cuenta, no es el sufrimiento. Aunque en tiempos de Conchita era la tónica. Hay que sufrir para entregarse a Dios, para pertenecerle a Él. Esto es cosa de un momento histórico. Pero aún Conchita misma no quería sufrir. Lo que quería al grabarse el monograma era pertenecerle a Cristo, ser de Él. Y no solo eso, sino que después de que se graba el monograma dice, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Es decir, va hacia los demás. No es solamente una relación con Dios independiente, sí, quiere pertenecerle a Cristo, quiere pertenecerle a Dios, pero les dice Jesús, pero sálvalos. No dice sálvame, no, salva a los hombres. O sea, es la preocupación que debemos tener nosotros de una salvación, pero la salvación llega a través de Cristo, a través del amor que Él nos ofrece. Bien, pues creo que esto es un poco lo que podemos decir. Después tendríamos que meternos al libro de los Hechos de los Apóstoles,
donde también el Espíritu Santo y la oración son los protagonistas. Bien, yo esto, como les digo, tomé este texto porque me lo dijeron. Yo más bien hablo más bien de la espiritualidad de la cruz de Conchita, de un poco. Pero dicen, padre, mucha gente está inquieta por la pandemia que estamos pasando. ¿Qué sucede? También aquí hay una cosa, no pensemos que las cosas Dios nos las manda, porque decimos, ya nos mandó el castigo, ya no es así. Las cosas suceden, Dios nos mandó este mundo y Él viene a sufrir con nosotros. Este mundo tiene muchas calamidades, tiene muchas cosas difíciles, pero quiere que aprendamos a vivirlas. Sí, no es castigo, Dios no castiga, Dios nos ama y quiere que todos nos salvemos. Él quiere darnos su vida, la vida de Dios, la vida eterna, para de esta manera entrar en contacto con Él. En fin, hay que aprender con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, pues a sobrellevar esta pandemia que estamos actualmente sufriendo. Y ciertamente, pues, Señor, ayúdanos, porque está afectando a mis seres queridos, a mi familia, a mi economía y todo. Sí, no hay que perder la oración. Pues decía Juan Carlos que efectivamente mucha gente en este tiempo está haciendo más oración. Hay que entrar en nosotros mismos ahora que tenemos a veces quizás menos ocupaciones. Ya no podemos estar en nuestros trabajos muchas veces. Nos hemos recluido en nuestras casas hasta donde se puede. Y ahí esto nos ha obligado a entrar en nosotros mismos, a darnos cuenta de lo frágiles que somos, de nuestras debilidades y que necesitamos el apoyo, la ayuda de nuestro Señor. Vamos a pedirle que Él esté con nosotros y que nosotros estemos con Él. Bien, y pues que les va a dar la bendición del Espíritu Santo, pues para que de esta manera Él realmente venga a iluminar nuestra existencia. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz de Cristo, los conserve siempre sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Quedémonos en paz. Que viva la cruz, como se dice, ánimo firme, viva la cruz. Somos una radio que nace de la comunidad al servicio de todas las comunidades eclesiales que tienen como propósito la evangelización cristiana, la cultura del encuentro y la comunión. Estamos presentes a nivel local, regional, nacional e internacional y contamos con enlaces de radios en Latinoamérica y el Caribe. También emisoras culturales y Radio Vaticano. Somos un equipo formado por profesionales y amateurs de la comunicación, pero todos con la firme convicción que hemos de trabajar decididamente por los derechos fundamentales, así como por la democratización de los medios, conforme a la cultura de la legalidad y el derecho. Radio Crisol de la Alegría nace en Monterrey, Nuevo León, México, para llegar a todo el mundo a través de las redes. Nuestra infraestructura sigue creciendo a gran velocidad en todo el país. Estamos desarrollando la comunicación de vanguardia. Nuestra producción es la gente y para la gente. Y nuestros audios y podcasts son compartidos de manera permanente por inbox a nivel internacional. Escúchanos en www.radiocrisoldelalegría.com y descarga nuestra app.